Pues muy buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre del director del RIDEA, también del presidente de la Comisión Cuarta, Javier Pulceda, aquí presente, a esta tercera y última jornada del ciclo sobre el impacto económico y social del AVE en Asturias. Me van a permitir hoy que tenga un pequeño recuerdo, un gran recuerdo para un miembro de esta casa que acaba de fallecer, Fernando Álvarez Balbuena, fallecido tristemente ayer, pero tras una larga vida de éxito empresarial, académico. Desde luego era un señor, un paisano, como decimos en Asturias, y un gran estudioso de todo lo que tiene que ver con nuestra tierra. Así que vaya un recuerdo para don Fernando, allá donde quiera que esté. Y como la vida sigue, pues vamos a continuar con este ciclo, como les decía. La mesa hoy la modera el coordinador del ciclo, don Ignacio García Arango y Cienfuegos Jovellanos, a quien sin más le cedo la palabra. Gracias. Bueno, yo solo voy a hablar un segundo. Esta es la tercera sesión, la primera fue general, la segunda específicamente del tren y más de viajeros, y esta va a ser del tren y las mercancías, y como las mercancías no tienen significado para que crezcan, porque las que pueden crecer porque baje el precio de pasar el Pajares no va a ser tan significativo como las que se puedan generar, y Asturias para generar mercancías, una cosa fundamental es la sinergia puerto-ferrocarril o mar-tierra. Y entonces hoy básicamente van a hablar de eso. Los tres son especialistas en mercancías y entonces yo ya voy a darles la palabra. Por el mismo orden que está previsto aquí, y el primero que va a hablar es Alejandro Coto, que es el director de operaciones del puerto de Gijón, y nos va a explicar su punto de vista después. Y ya después seguirá hablando Ainhoa y después Iván. Entonces ya le doy la palabra a Alejandro. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, gracias a todos por la asistencia y a RIDEA por haberme invitado en concreto a esta jornada, que la considero realmente útil. Como apuntaba Ignacio, bueno, las mercancías pues al final no tienen esa demanda o no son en ocasiones tan escuchadas como podemos ser escuchado la población, pero la llegada del AVE considero que es un... ¿Está apagado? ¿Ahora se oye mejor? Acercarnos, así, mejor. Vale. Es un gran hito para la región. En el caso del puerto de Gijón, no se entiende la historia del puerto de Gijón sin el ferrocarril. De los primeros datos que hay disponibles de estadísticas del puerto, y del sistema portuario, allá por los años 60, las cifras que se manejan es que el ferrocarril tenía una incidencia en el puerto de Gijón de más del 90%, es decir, más del 90% de las mercancías en los años 60 del siglo pasado que entraban o salían del puerto lo hacían por este medio. No hay ningún otro puerto en el sistema portuario desde aquel entonces hasta ahora que tenga tal nivel de penetración el ferrocarril, ¿no? Andaba por ahí San Esteban de Pravia, que también tiene evidentemente un origen muy granelero como lo tenemos nosotros. Con el desarrollo de las infraestructuras terrestres allá por los años 60 se empezó a incrementar el uso del transporte por carretera. La cuota bajó a cuotas más razonables por aquel entonces, del 40-50%, y es a lo largo de los años 80 y 90 cuando ya en el puerto se instalaron un sistema de cintas que conectaba con la factoría en su momento de Ensidesa. Esa cuota se redujo porque evidentemente Ensidesa es un gran consumidor de materia prima y hacía que la cuota del ferrocarril se redujese, pero también seguía siendo del 20%. El último hito en contra, digamos, del ferrocarril, pero bueno, por causas ajenas a su voluntad, fue el cierre de las térmicas, que también hizo que se redujese un poco más la cuota del ferrocarril en el puerto de Gijón. A día de hoy se sitúa entre el 6% y el 10%, es decir, entre el 6 y el 10% de las mercancías que entran o salen del puerto de Gijón anualmente salen o entran del puerto por vía ferroviaria. Es una cuota baja, pero es una cuota superior a la media del sistema, que está en el entorno del 3% anual, no llega. Como les decía, el puerto de Gijón no se entiende sin el ferrocarril. De hecho, fuimos en su momento el único puerto que tenía un servicio ferroviario propio, el primero que firmó un convenio de conexión con el ADIF, porque no dejamos de ser un administrador de infraestructuras, al igual que lo es ADIF, pero de nuestra pequeña parcela de terreno
que gestionamos. Tenemos 30 kilómetros de vía que son propias, que las tenemos que mantener anualmente y que junto con las vías que maneja Arcelor, pues yo creo que somos más del 50% de la red de ancho ibérico que hay en la región, porque en la región creo que los últimos datos registrados son 190 kilómetros que hay de vía de ancho ibérico, y ya os digo, entre lo que tenemos, las vías que hay de ferrocarril en el puerto y las que tiene Arcelor, quizás superemos el 50% del total. Anualmente, gran parte de nuestra inversión se va destinada al ferrocarril. En el año 2024, de los 13 millones de inversión que tenemos previstos, del orden del 45% estará destinado al ferrocarril. Estamos trabajando en la ejecución del proyecto de acceso a los muelles de ampliación con una vía de ancho ibérico. Este año que vamos a comenzar ahora también se va a empezar a renovar una vía que diariamente pues tiene del orden de 5 o 6 circulaciones a través de ella, de una vía interior del puerto que también nos va a llevar una inversión importante. Incluso vamos a abordar inversiones en el ámbito de la señalización, ¿vale? Con todo y con ello, ¿dónde estamos ahora mismo en el puerto de Gijón? Pues movemos del orden de 450.000 toneladas de mercancía a través de las vías de ancho métrico, algo un poco contra natura, contra lo que los expertos en el ferrocarril dicen, porque es una vía de solamente 3 kilómetros que lo que permite es que los barcos de carbón que se descargan para las térmicas del grupo DP se pueda trasladar a la central térmica de Agüeño, que está a 3 kilómetros, con lo cual contraviene todos los principios del ferrocarril, de que se necesita una gran distancia para, digamos, amortizar los recursos y que el ferrocarril sea competitivo. Ahí tenemos un ejemplo que, bueno, por desgracia está utilizándose para el tema del carbón térmico, y la central térmica las centrales térmicas de Agüeño, como saben, tienen una fecha de caducidad, pero durante años y durante décadas, me atrevería a decir, pues ha movido del orden de más de 1 millón de toneladas al año. Eso en la parte del ancho métrico. Y en la parte del ancho ibérico estamos moviendo, desde el cierre de las centrales térmicas de carbón, ahora mismo estamos moviendo del orden de 400.000 toneladas al año, unas 1.000 composiciones al año, de las cuales el 90% aproximadamente van con destino a la meseta o vienen de origen de la meseta, no son mercancías asturianas. Al contrario de lo que es el mix de mercancías dentro del puerto, en el que gran parte de las mercancías que se mueven dentro del puerto son para atender a las empresas de la región. Pero en el caso del ferrocarril, el 80 o el 90%, según el año, el 80 o el 90% de las mercancías que se transportan por ferrocarril son con destino a la meseta. Son básicamente cereales y productos siderúrgicos en estos momentos, y algo de cemento. Entonces, en ese punto es en el que estamos, y yéndonos un poco al título de esta ponencia, pues la llegada de la alta velocidad al puerto de Gijón, pues ¿qué le va a suponer? Pues va a suponer, como al conjunto de la región, va a suponer un revulsivo. Las empresas que ya están utilizando la rampa de Pajares en estos momentos, hoy a mediodía creo que ha habido un pequeño descarrilamiento de una vía de una máquina de mantenimiento y se ha cortado la conexión con la meseta. Bueno, pues si esa rampa sigue en funcionamiento, y además vamos a tener 2 vías, una de ancho ibérico y otra de triple hilo, pues hombre, los recursos que vamos a tener disponibles en la región van a ser mucho mayores que los que tenemos actualmente. Se va a reducir la rampa, se van a incrementar, por tanto, o sea, se van a reducir, por tanto, también los tiempos de tránsito hacia la meseta, y eso, al final, o al principio de todo, son reducción de costes para las empresas. Se habla de que en los tráficos que tenemos ahora mismo, si está saliendo del puerto de Gijón una composición diaria de productos siderúrgicos hacia la meseta, o sea, están saliendo de lunes a viernes una composición diaria, 5 a la semana, podríamos llegar a mover casi el doble con los mismos recursos, con lo cual la optimización de recursos para el operador ferroviario es elevada, ¿vale? Luego, el tema de los tiempos de conducción también para los maquinistas, que también es un recurso escaso, seguramente que sea una ventaja para todos ellos. Y así es un poco como vemos, de una manera un poco, a lo mejor acelerada, pero como tenemos un poco la visión desde el puerto de Gijón.
Bueno, pues gracias. A continuación va a hablar Ainhoa Puebla, que es la directora de proyectos y de proyectos europeos del puerto de Gijón. Andan cosas bastante estratégicas, ya lo suponéis por nombre, y que nos va a contar lo que considero oportuno. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a RIDEA por invitarnos. Gracias, Ignacio. Yo soy compañera de Alejandro, trabajo en el puerto de Gijón. Él ha dado una visión de lo que es el tráfico de mercancías en el puerto relacionado con el ferrocarril y los desarrollos físicos de en qué punto estamos ahora mismo en el puerto, y a mí me gustaría poder darles una visión de dónde se encuentra el puerto con respecto a Europa, que también explica un poco cómo hemos llegado hasta aquí y los tiempos que se manejan a veces en el desarrollo de las infraestructuras. El puerto de Gijón es un puerto perteneciente a la red básica. La red básica es uno de los proyectos estratégicos más importantes que ha desarrollado la Unión Europea y es precisamente el que más carácter comunitario tiene, porque nace con el objetivo de intentar que se tomen decisiones sobre las infraestructuras en conjunto y no unilateralmente desde cada Estado miembro, sino con el objetivo de que todas estas infraestructuras, conexiones tecnológicas, operativos de geolocalización estén interconectados de tal manera que se pueda generar un transporte sostenible, eficiente, lo que llaman un poco un transporte sin costuras. La red transeuropea de transporte tiene dos vertientes, la red básica y la red global. La red global tiene un periodo de desarrollo mayor, está prevista que se termine en el 2050 y la red básica, sin embargo, tiene que estar terminada en el 2030. Son nodos que se consideran prioritarios o por el tipo de mercancías o por el volumen de mercancías o por la situación estratégica que estos nodos de transporte, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, estaciones intermodales o plataformas logísticas, carreteras, puedan tener. La red básica la red global tiene 900 nodos logísticos, 230 son de la red básica y 83 de estos 230 nodos de la red básica son puertos. En el norte de España solo hay 3 puertos de la red básica y Gijón es uno de ellos. Además, desde el 2021, y gracias a la modificación del reglamento que define el mecanismo financiero Connecting Europe, el puerto de Gijón también ha pasado a formar parte del corredor atlántico. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos pues, prioridad en el desarrollo de nuestras infraestructuras o de nuestros objetivos estratégicos relacionados con el transporte, claro está, lo que nos permite posicionarnos como una puerta de entrada y salida que conecta la meseta con el norte de Europa y con el arco atlántico. Nos da una posición privilegiada. En este sentido, el puerto de Gijón, y aprovechándose de esta situación en la que se encuentra, viene trabajando desde mucho antes, desde 1992, viene trabajando en proyectos europeos, pero en los últimos años y en el marco de estas políticas comunitarias venimos trabajando en el desarrollo de distintos tipos de proyectos relacionados con la intermodalidad, el desarrollo de las infraestructuras, la mejora de la operativa y la innovación. Al final nuestro objetivo es dar el mejor servicio a nuestros clientes y usuarios y poder prestar unas infraestructuras de calidad, o sea, que el servicio sea óptimo. En el departamento de proyectos trabajamos fundamentalmente ahora mismo en 4 objetivos. La conectividad, con lo cual la variante de Pajares, la llegada de la alta velocidad al puerto de Gijón, cae de lleno en este objetivo estratégico que nos tenemos marcado. Como comentaba Alejandro, el año que viene está prevista una inversión de en torno a los 5 millones de euros para desarrollar el ferrocarril en el muelle de la ampliación, que era el único que no tenía conexión ferroviaria dentro del puerto. Qué duda cabe que mejorar las infraestructuras ferroviarias, aprovecharlas y saber crear las sinergias necesarias con la carretera para descongestionar tanto la carretera como los puertos, tiene que ser un objetivo estratégico de cualquier puerto que tenga este tipo de tráfico. Como decía, 4 objetivos estratégicos en el marco del Departamento de Proyectos y Subvenciones, que es conseguir un puerto conectado, por lo tanto sostenible, descarbonizado y digitalizado. Entonces, en este sentido, en los últimos años hemos desarrollado una serie de proyectos que nos permiten ir alcanzando poco a poco estos grandes puntos.
proyectos como el uso de combustibles alternativos, el uso del GNL, tanto en el transporte terrestre, a poder dotar al puerto de las infraestructuras necesarias para realizar el fueling de GNL a camiones, como al transporte marítimo, hacer bunkering de GNL. En este sentido hemos desarrollado 4 proyectos, gracias a los cuales pues, tenemos desarrollados todos los planes estratégicos, los pliegos para poder prestar el servicio de forma eficiente, modelos de negocio de cómo deberíamos hacer estas operaciones en el puerto y luego también trabajamos en la digitalización de nuestras infraestructuras. En la digitalización de nuestras infraestructuras cae de lleno el ferrocarril. Estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que se llama iRail, que finaliza este año el 31 del 12, que lo que permite es hacer de forma automática o digital la asignación de surcos para los trenes dentro del puerto de Gijón. Y además, a la convocatoria de Connecting Europe que se ha publicado ahora y que finaliza a finales del mes de enero, vamos a presentar otro proyecto también relacionado con la mejora y la digitalización de los servicios ferroviarios en el marco del puerto, que se va a llamar SMILE. También tenemos proyectos de hidrógeno, que es como el combustible estrella. Empezamos con el GNL y ahora parece que estamos todos ya con la vista puesta en el futuro, en el hidrógeno. Pues seguramente el GNL suplirá muchos huecos en el medio plazo, de hecho ya lo está haciendo, y nuestra obligación es poder prestar este servicio de la mejor forma posible a las navieras o a los usuarios que nos lo soliciten, pero tenemos la vista puesta un poco más allá. Y en este sentido participamos en un proyecto que se llama AIDEA, que lo que pretende es crear desarrollos y modelos de negocio para poder implantar este tipo de servicios en el puerto de la forma más eficiente y financieramente viable posible. También participamos en proyectos relacionados con la digitalización de nuestros sistemas de seguridad, y eso también afecta al ferrocarril, pudiendo crear alertas tempranas a eventos críticos en cuanto a la seguridad. Y trabajamos también en otro proyecto ahora mismo que se llama E-Link, que este sí que tiene menos que ver con el ferrocarril, tiene más que ver con la transición energética, que es para hacer todos los estudios y anteproyectos de infraestructuras necesarios para desarrollar el coal ironing en el marco del puerto, y que cuando los buques lleguen puedan conectarse a electricidad en el muelle en vez de estar emitiendo CO2 por la combustión de fueles convencionales. Y yo creo que por mi parte nada más, era un poco marcar el tema de cómo se desarrollan las infraestructuras, de la importancia que tiene dotarlas de intermodalidad y de analizarlas todas en un conjunto y no focalizarnos muchas veces solo en un tramo de vía o en un desarrollo puntual que por ahí, o sea, de forma aislada no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad. Bueno, gracias Ainhoa, y a continuación va a hablaros Iván Ojeda, que es el director de Suabilidad Asturias y es además el presidente de la Asociación de Transitarios, que es una cosa muy importante para gestionar las mercancías de Asturias. Iván os va a dar su punto de vista. Buenas tardes. Bienvenidos y gracias a Ridea por organizar estas jornadas y por invitarnos a participar y dar nuestro punto de vista. La llegada del tren de alta velocidad a Asturias y la mejora de las comunicaciones con la variante abre una oportunidad bidireccional para las empresas que están en Asturias y las empresas que no están en Asturias y pueden utilizar nuestras infraestructuras portuarias, ¿vale? Actualmente, a nivel mundial y especialmente en España, se está empezando a desarrollar por parte de las grandes navieras el fomento del transporte por ferrocarril de mercancía contenerizada. Hay una tendencia a unificar las cargas en los grandes puertos, crear puertos hub, donde se concentren la mayoría de las mercancías y optimizar los recursos marítimos, ¿no? Esto es una oportunidad bidireccional porque, igual que estamos viendo que en puertos como Algeciras y Valencia hay esta tendencia de concentración de carga contenerizada, para el puerto de Gijón, que es el puerto de los dos puertos de Asturias donde se maneja mercancía contenerizada, es una importante oportunidad
y puede ser un reclamo para navieras que puedan montar o crear aquí un hub de transporte para atender tráficos con el norte de Europa. La participación de las navieras en el mundo del transporte ferroviario tiene un ejemplo muy significativo, y es que la actual naviera más grande del mundo, que es MSC, tiene una compañía de transporte multimodal que se llama Medlog y es el actual socio de Renfe Mercancías en España para potenciar el negocio del transporte de mercancía contenerizada por ferrocarril. Por tanto, el transporte por ferrocarril es un transporte a tener muy en cuenta, y porque, a ver, o sea, todo lo que se fabrica y todo lo que se consume tiene un transporte. Entonces, actualmente hay una saturación de las redes de transporte a nivel mundial, porque cada vez hay más población en el mundo, cada vez consumimos más, cada vez es más fácil el acceso a productos, todo tipo de productos a nivel global. Eso genera una saturación de redes de transporte. Entonces, el ferrocarril debe aportar su colaboración en la cadena de suministro. Tiene que ser un medio de transporte a tener en cuenta para desatascar las redes de transporte. Para nosotros, para Asturias y para toda la cornisa cantábrica, el corredor atlántico, por supuesto, es una apuesta de futuro estratégica. Es un trabajo que se está haciendo y que veremos su fruto a largo plazo, pero el corredor atlántico y la aportación del tren al corredor atlántico va a ser fundamental. El hecho de tener ahora una vía de más capacidad, más rápida, va a favorecer a que nuestros puertos tengan un protagonismo especial en el corredor atlántico. El transporte por ferrocarril, hasta ahora estamos hablando que el transporte de ferrocarril siempre lo estamos viendo desde el punto de vista que se conecta con un puerto para que luego las mercancías salgan por vía marítima. Pero el ferrocarril también mueve mercancía entre fábricas de un territorio nacional sin que toque puertos marítimos. Nuestra empresa asturiana, nuestra Arcelor, Arcelor es un ejemplo claro de esto. Arcelor mueve mercancías dentro del territorio nacional sin sacarlo por los puertos. Por supuesto que exporta y saca mercancía por los puertos y lleva mercancías desde su fábrica a los puertos y luego se saca en buques convencionales. Pero también mueven mercancías dentro del territorio nacional sin tocar ningún puerto marítimo. Y como ejemplo muy llamativo, hay un tren que viene de China a Madrid, creo que es el tren más largo, que el recorrido de tren más largo del mundo, y es un movimiento de mercancías por ferrocarril que no toca puerto. Velocidad y tiempos de tránsito son muy importantes para el transporte. Las mercancías que se suben al tren no son mercancías urgentes, pero sí son mercancías que buscan un servicio fiable y regular, y el tren lo puede ofrecer. ¿Vale? Actualmente lo que vemos en el transporte ferroviario, y es algo que debe cambiar para que más mercancías se suban al tren, es que tiene que haber más flexibilidad de los operadores ferroviarios, porque actualmente lo que vemos es mucha concentración. Lo que se suele hacer son trenes monoclientes, son trenes que llevan mercancías de un solo cliente. Son pocos trenes los que llevan mercancías de muchos clientes, ¿vale? Esto, una de las posibles soluciones pues sería la creación de estaciones intermodales, ¿vale? Nosotros en Asturias tenemos la Zalia, y la Zalia creo que tiene mucho potencial, y lo va a tener especialmente si, por ejemplo, ahí se emplaza una estación multimodal donde las mercancías puedan ir allí a coger el tren. La estación intermodal hay que entenderla como un hub de recepción de mercancías, un lugar donde vayan las mercancías a coger
el tren, porque el tren no se puede meter en todas las fábricas. Los camiones sí se pueden meter en las fábricas, pero los trenes no. Hay excepciones, por supuesto. Hay fábricas que tienen apartaderos o ramales que permiten que los trenes entren en sus fábricas a cargar o descargar, pero estamos hablando de empresas de gran capacidad, de gran producción. Empresas pequeñas que puedan usar el tren no se pueden permitir, y sería un caos circulatorio, meter una vía en cada fábrica, ¿no? Por eso la importancia de las estaciones multimodales como lugar de nexo donde se concentren las mercancías y vengan los trenes a recogerlas. La mejora de las infraestructuras ferroviarias es muy importante. No solo en Asturias hemos tenido la carencia de nuestra vía que conectaba con la meseta, o sea, estas carencias se extienden por toda España. O sea, la infraestructura ferroviaria en España es bastante obsoleta de hace muchas décadas y requiere de muchísima inversión. Lo que nosotros recibimos ahora es un ejemplo de lo que se tiene que desarrollar en otras comunidades autónomas. Y será muy importante que las empresas privadas apuesten más por el transporte ferroviario, tanto para subirse al tren como para que aparezcan más y nuevos operadores ferroviarios que den servicios directos a clientes. El transporte ferroviario hace más competitiva a las empresas porque es el transporte más económico que hay ahora mismo. Con una infraestructura como la actual creo que se pueden mejorar los costes logísticos de las empresas que utilicen el tren, y es el medio de transporte medioambientalmente más amable con el medio ambiente, ¿vale? Generalmente se trabaja con trenes electrificados, cada uno de ellos mueve muchas toneladas. O sea, estamos hablando de trenes que van a mover entre 700 y 1000 toneladas. Esos son muchos camiones que se quitan de la carretera. Yo no quiero ir en contra de los camiones porque yo trabajo en una empresa de transporte y hacemos todo tipo de transporte. Tenemos trenes y tenemos camiones, o sea, pero creo que es totalmente y perfectamente compatible, ¿vale? Y a larga o a medio plazo el tren va a aportar una ventaja y una complementación con el transporte de camión, porque yo creo que todos sabemos ahora y hemos escuchado que hay una carencia importante de conductores y que se prevé que a futuro cada vez va a haber menos conductores. Entonces, la gente ahora que se incorpora al mercado laboral y que quiere optar a llevar un camión, no le gusta viajar ni estar una semana fuera de casa. Camiones siempre van a existir porque la última milla la va a tener que hacer un camión. El tren no va a llegar a todos los puntos, no puede llegar a todos los puntos, siempre va a haber camiones. Entonces, tienen que complementarse. Por supuesto que el camión por carretera seguirá existiendo porque hay, como decía antes, mercancías que tienen más urgencia y no pueden esperar a la salida de un tren y al tiempo de tránsito de un tren. Esa flexibilidad que no puede dar el tren la seguirán dando los camiones, por supuesto. Pero es importante que el tren absorba parte de ese transporte que va por carretera y va a dar una solución a ese problema, a esa carencia que hay actualmente y habrá futuro de conductores que no quieren hacer largo recorrido. Los trenes sí están dispuestos y preparados para hacer largo recorrido y es uno de las ventajas competitivas que tiene el tren. Pues como conclusión, que el medio de transporte por el que tenemos que apostar y como mejora competitiva de los servicios logísticos que necesitan nuestras empresas, pues es el ferrocarril y la apertura de la variante es una excelente oportunidad. Bueno, les doy las gracias, Iván, y ahora si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres o a los tres, pues están a vuestra disposición. Vicente. Sí, gracias. Es raro que le haga una pregunta. Muchas gracias, lo primero, por la exposición muy interesante. Pero yo quería preguntaros una cosa. En el año 2018 se anunció
que se extendía el corredor atlántico al noroeste. Y se hizo incluso una gran jornada en Gijón y el Ministerio presentó el día antes un PowerPoint muy atractivo, pero bueno, no se ha hecho ni un plan director ni un plan estratégico, ya sabemos el alineamiento, pero no sabemos el alma, el contenido, digamos, cuál va a ser la estrategia, y sobre todo la estrategia logística. Entonces se ha nombrado un comisionado que anunció en Oviedo que iba a presentar el plan director en el mes de septiembre, ahora dice que más tarde y ahora dice que cuando se apruebe una revisión de un reglamento de orientaciones, que es poco importante, que según mi información pues será en presidencia belga y al final. Es una palabra. Ahora, bueno, dice que lo va a presentar, que decía que lo iba a presentar en diciembre. La pregunta ya. ¿Os ha consultado al puerto el plan estratégico del puerto, los planes del puerto para elaborar este plan director que nos anuncia el comisionado? El puerto es el punto neurálgico y central de este corredor. ¿Sabéis algo de este señor? Si me permitís. Sí. El puerto, como tú bien dices, se anuncia en el 2018 que va a empezar a formar parte del corredor atlántico, se hace efectivo en el 21 del corredor atlántico de mercancías, no del corredor atlántico ferroviario, que hay veces hay muchísima confusión en las noticias que se leen, que al llamarse de la misma manera parece que son la misma cosa, no son la misma cosa. El corredor atlántico ferroviario es del ferrocarril y ahora mismo está enfocado sobre todo a la digitalización y a conseguir una ventanilla única para el ferrocarril, y el corredor atlántico de mercancías es un corredor global, que como os explicaba antes, pues incluye ferrocarril, incluye aeropuertos, plataformas logísticas, puertos, carreteras, incluye el desarrollo global de todas las infraestructuras del transporte en la Unión Europea. Entonces, bueno, me parecía importante hacer esa puntualización porque a veces cuando parece que algo, o se dice que no estamos en el corredor atlántico, sí, en el corredor atlántico de mercancías sí, en el ferroviario pues se manejarán otros plazos que, bueno, pues igual que en su momento, gracias a un trabajo intenso, se consiguió que el corredor atlántico de mercancías se extendiera al noroeste de España, pues tendremos que conseguir que el corredor atlántico de ferrocarril se extienda hasta Asturias. Ahora que ya tenemos la infraestructura, pues todo lo demás yo creo que va a estar mucho más sencillo. Eso por un lado. Por otro lado, el puerto de Gijón participa en el foro del corredor atlántico de mercancías desde que se anunció en 2018 que íbamos a pasar a formar parte de este corredor. En el 2018 y años posteriores comenzamos participando como observadores, porque todavía no éramos parte, o sea, no estaba aprobado el reglamento, que luego sí que nos incluyó en el corredor atlántico de mercancías de forma legal, y a partir del 2021, que es cuando se publica este reglamento, formamos parte activa del foro del corredor atlántico, en el marco del cual se publican todos los años un borrador, un plan de trabajo, un plan de trabajo lo llaman. Cada año lo actualizan. En este plan de trabajo lo que se hace es ir actualizando los objetivos estratégicos para el correcto desarrollo de este corredor. Entonces, en ese sentido, el puerto de Gijón está participando en estos planes anuales que se publican periódicamente. Y por otra parte, a través de puertos del Estado, pues ellos tienen toda la información pertinente del puerto, de los objetivos estratégicos y del desarrollo de las infraestructuras, con lo cual nuestro interlocutor, como no podría ser de otra manera, es Puertos del Estado, que es un poco nuestro padre, vamos, para explicarnos de forma sencilla. No sé si responde a su pregunta. Yo creo que no, porque yo te he preguntado si el coordinador os ha consultado. Y eso, pues a lo mejor resultaba a Puertos del Estado. Eso es lo que le estoy intentando explicar. Pero lo otro, perdona que te corrija, pero los corredores ferroviarios del año 2010 están integrados en el último reglamento de Conectar Europa. Si te lo lees, verás al final que hay un apéndice y estos se integran en el corredor atlántico de las redes transeuropeas de transporte, que es el de verdad.
Eso es El lo que otro es están un intentando corredor explicar. simplemente para la gestión de tráficos internacionales. Unos de infraestructuras y otro de España operativa. no tenga que pedir, digamos, un slot en Alemania porque es todo una... Pero a efectos de infraestructura no hay más que las redes transeuropeas de transporte y frente a Europa que no hay que poner dinero. Bueno, pero sí. bueno, son... No, a lo mejor es que me expliqué fatal. La red transeuropea de transporte se refiere a las infraestructuras y el corredor atlántico del ferrocarril se refiere a la digitalización y creación de una ventanilla única para los servicios ferroviarios. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí. A ver, yo tengo un desconocimiento que el AVE, la alta velocidad, siempre asociaba al turismo. Y de hecho, a nivel de la ciudadanía, nunca se nos ocurrió pensar que una alta velocidad, 290 km/h, pudiese llevar detrás colgando 7, 8 o 20 vagones con carbón. Entonces me sorprendió, ahora vine por curiosidad a ver qué opina de esto, y digo, bueno, si la gente piensa que el AVE es para el turismo, para meter turismo, quieren ampliar los andenes de la Renfe, quieren poner más taxis, quieren adornarlo todo, pero nunca que fuese a llegar el tren hasta el museo, por ejemplo, para que allí cargasen camiones o vagones con mercancía y luego eso volver a sacarlo para cualquier sitio, para la meseta o para otro sitio. Entonces, bueno, estoy un poquito despistado, en ese aspecto un poco despistado. Me imagino yo, una máquina de AVE chulísima como la que las van a poner, ¿con qué van a arrastrar los vagones? ¿Qué maquinaria va a haber ahí? Por otra parte, decían los señores de que, claro, que la gente que no quiere conducir, pues habría que intentar que en vez de tanto ingeniero, tanto abogado y tanto médico, que fuesen a formarlos para que condujesen con unos beneficios, igual que el alza. No se le falta nunca a trabajadores, porque cuando llega a León, se cambia con otro chofer y vuelve para acá. Ni hay gastos para dormir, ni hay gastos para cenar, ni hay gastos para nada a la familia. Pero bueno, yo creo que hay mucho que arreglar. Luego uno de los camiones, no, lo que es este señor, el camión entra a cualquier parte, se pone debajo del barco, sacan la tobera, le echan el carbón, o el trigo, lo que sea, y directamente a la panadería. Y sin embargo, un tren, pues tiene que coger el camión, pero como decían ellos, no llega al barco, del barco al tren, al camión al vagón, del vagón camina por el país llega al sitio. O sea que la cosa no es que sea tan fácil, es buena la idea. Y que la ciudadanía no piensa en el AVE como para llevar mercancías del museo para arriba y para abajo. Yo creo que hay mucha gente mucho más profesional, yo soy una ama de casa curiosa y veo que claro, que no, estaba sorprendida, pues es verdad, si quieren llevar el tipo de... No se pensaba verme para Oviedo, querían que nos quedásemos en Mieres, porque no podían traerlo para aquí, como situaciones raras, pero bueno. Pues ahí queda la pregunta, ¿por qué me tengo que marchar? Bueno, pues por aclararle si me permite un poco rápidamente, evidentemente la jornada es sobre la alta velocidad y sobre el tren de alta velocidad. Lo que entiendo que nos trae aquí, o lo que yo les quería transmitir, que a lo mejor no lo he hecho con toda claridad, es que con la apertura de la variante... No, ya lo sé, no, pero por aclararle, las mercancías no van a viajar en alta velocidad, las mercancías van a seguir viajando por vías de ancho ibérico, ¿vale? Lo que pasa que con la puesta a disposición de la variante, en la variante hay 2 túneles y 2 vías, una vía que es de ancho ibérico y otra vía que compagina ancho ibérico con ancho internacional. Entonces, la vía de ancho ibérico puede permitir el paso de mercancías por ahí, pero las mercancías no van a viajar en alta velocidad, las mercancías van a seguir viajando con los recursos con los que viajan ahora, pero quizás más rápido, porque van a tener menos pendiente que sufrir, pero van a seguir yendo por el mismo ancho de vía que iban. Entonces, van a ir, lo mismo que los trenes que van, por ejemplo, ahora de Valencia a Madrid, de contenedores, no van por vías de alta velocidad, van por vías de ancho ibérico. Lo que pasa es que son unas vías, bueno, en este caso se está aprovechando la antigua vía, ¿no? Pero lo que estamos hablando es que ahora vamos a poder aprovechar una infraestructura como si fuese una carretera, pero mucho más nueva. Unas vías que están puestas ad hoc para este tipo de servicios. No sé si me explico. Entonces, mercancías van a seguir circulando por ancho ibérico, con destino o con origen a la meseta y el puerto de Gijón y todo lo que sea la red ferroviaria de Asturias. Y antes, cuando íbamos en esas máquinas de vapor, que se llama el vapor,
pues nos echaban las carboneras en los ojos, tú veías convoys de vagones que llevaban mercancía. Es que eso era muy torpe estoy, o no me di cuenta de verlo. Lo digo que está haciendo la Renfe y pocos convoys de vagones de mercancía ves que pasen pocos, pues estoy mal equivocada. No, ha habido, como le decía al principio, yo viendo las cifras del ferrocarril en la historia del puerto, evidentemente ha habido un recorte de los tráficos del ferrocarril en detrimento de la carretera, porque ha habido un desarrollo también de las redes viarias muy potente en este país durante décadas. Pero bueno, sigue habiendo trenes, como le digo, desde el puerto de Gijón se expiden del orden de 400.000 toneladas en ferrocarril todos los años. Bueno, dicho queda y me perdonen la No hay nada que perdonar. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Yo quería, solo ante las últimas cosas que he oído, hacer una pequeña apreciación. Si vamos a transportar todas las mercancías por ancho ibérico, pobres de nosotros, pobres de España en su conjunto y especialmente de Asturias. Si no vamos a hacer una red nueva para poder conectar España por ancho europeo con Europa, pues estamos haciendo un ferrocarril con una excelente infraestructura, pero de 1850. Vamos a volver otra vez al ancho Renfe y vamos a seguir en ancho Renfe. De Valencia a Madrid, los trenes que vienen por Cuenca, es un horror. Si queremos mantener en ancho ibérico algunos trazados de España, tenemos que hacer unas inversiones que son brutales para mantener esas redes. En cualquier caso, el transporte que vaya desde Madrid, desde Gijón, desde el puerto al resto de la península, saldrá por los túneles de Pajares y a continuación tendrá que circular por el resto de la red, que esperemos que esté en ancho internacional, en ancho europeo. Para eso se ponen intercambiadores. El gran problema de todo esto es que, claro, unos vagones de mercancías es muy difícil hacer el intercambio de todos los vagones. Claro. Pero no, es muy difícil, pero si no lo hacemos, esos vagones nunca van a poder salir de Hendaya un poquitín más allá. Y si no salen de Hendaya un poquitín más allá, pobres de nosotros. Es decir, yo siempre he tenido la gran esperanza de que para Asturias, y ahora hablamos de Asturias, que estamos aquí, se hiciera una nueva variante que hay, magnífica, que se monte en ancho europeo algún día. Afortunadamente ya hay un túnel que está con 3 hilos, para poder ponerlo en 2 alguna vez. Pero claro, para eso también tendríamos que tratar de que en Asturias hubiera una señalización RTMS, que hubiera una electrificación adecuada. Todas estas cosas, pero es por lo que hay que pelear. Si no luchamos por eso, y luego vosotros sois del puerto. A mí el puerto me parece vital. El puerto, Asturias será importante si el puerto del Musel es importante. Si el puerto del Musel no es importante, Asturias seguirá siendo una porquería. Con perdón, y con todo el dolor de mi corazón. Sí, lo siento, es que es así. O tiramos de las industrias, porque ¿qué es lo que va a salir por el tren? Pues no sé, lo que se cree en el futuro, desde luego bobinas de aceralia pocas, esperemos que sean pocas, pero los del Mediterráneo están luchando por un tren de alta velocidad en ancho europeo para llevar flores, por ejemplo. Vamos a pensar en otras cosas y en otros transportes que sí requieren tiempos cortos. Si no pensamos en eso, estamos pensando muy cerquita de nuestro ombligo, no un poquitín más allá. Perdón, eso es. Yo por eso defiendo que el ancho europeo es importantísimo. Sí. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí. No te veo. Por aclarar un poco, tal vez, conceptos de lo que hablaba este señor del AVE, el ancho internacional para mercancías, no está previsto en España en ningún sitio. Es que de momento no va a circular porque los vagones no están preparados para eso. ¿Vale? No están preparados para eso. Es decir, todo lo que circula por España de mercancías circula todo por ancho ibérico, nada por ancho internacional. Es cierto. Túnez en Barcelona, el puerto entero está hecho para ancho ibérico. Bueno, bien, está hecho para este carril, pero las mercancías no van por ahí. ¿Vale? De Barcelona ya está saliendo ancho internacional hacia Francia. Claro, es verdad que lo suyo es hacer una migración a ancho internacional para todo. Es verdad, es una política de Estado seguramente. Y lo habrá, no sé cuándo lo habrá. Pero ahora mismo, aunque salgamos de aquí del puerto de Gijón en ancho ibérico, tenemos que salir y vayamos por el ancho ibérico todo, no conectamos nunca al internacional porque es imposible. Los vagones no están preparados para eso. Los vagones. Sí, los coches de viajeros. Los coches de viajeros sí están preparados para ir, como vamos a ir por aquí, por ancho ibérico,
y en los cambiadores de ejes que hay por diversas partes de España, cambiar a ancho internacional, que es lo que vamos a hacer nosotros aquí en León, por ejemplo. Cambiaremos en un cambiador de ejes a ancho internacional y circularemos por una vía AVE hasta Madrid, o si hay el túnel de Madrid hasta Sevilla, hasta donde sea, ¿vale? Entonces, bueno, por aclarar un poco ese concepto que tal vez quede un poco en el aire, lo entiendo, ¿no? Es así. Y yo ya un poco al hilo de lo que hablamos en el puerto de Gijón, que hubo en su momento bastantes contenedores, no sé si ese tráfico estaría previsto, bueno, no sé si primero el huevo o la gallina, quiero decir, se podría recuperar bastante el tráfico de contenedores para que el ferrocarril pudiese entrar allí, cargar sus contenedores y llevarlos a otra parte, a una plataforma logística del centro tal vez de España o incluso de Europa, ¿no? Porque aquí lo importante es que el ferrocarril, o no sé, un venta de baños, poder conectar con la vía que nos lleva hasta Irún y sacar por allí los trenes. Pero no sé si las previsiones que tiene el puerto de Gijón de recuperar, quiero decir, ese tráfico de contenedores, incluso el tráfico intermodal, de poder llevar camiones en el tren, quitarle el remolque allí y poder ir al barco directamente para donde sea. No sé un poco si hay alguna previsión, algún estudio sobre eso, o bueno, no sé si os bueno, más que estudio, lo que se está es trabajando con la parte privada desde la autoridad portuaria para tratar de no sé cómo decirlo, a nivel coloquial, de pinchar y de tratar de que algún transitario, algún operador ferroviario aliado con alguna naviera pueda hacerse cargo. Como apuntaba Iván Ojeda, MSC, que es la primera naviera de contenedores del mundo, tiene el 70%, 60-70% del tráfico de contenedores que se mueve por el puerto de Gijón. Se mueven a través de MSC, y MSC tiene una empresa ferroviaria y no ha sido la primera naviera que ha comprado, digamos, sus huecos, digamos, en el ferrocarril, y se ha hecho con una empresa ferroviaria para poder transportar contenedores en ferrocarril. Entonces ahí es donde estamos haciendo el trabajo, pero bueno, hasta que no fructifique, no. El tren a Madrid es algo siempre muy recurrente y que, bueno, pues en determinadas ocasiones, en determinados foros siempre sale a relucir, pero bueno, tiene que haber un retorno de la inversión para el operador que lo vaya a llevar a cabo. Hay que poner, pues obviamente, unas máquinas allí, hay que poner unos vagones y hay que poner unas circulaciones, aprovechar los retornos de mercancía, porque puede haber flujos de salida pero que no haya un retorno adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Que también venimos de una época en la que esas circulaciones de ferrocarril habitualmente los operadores que las hacían pues están acostumbrados, no sé si la palabra es que estén acostumbrados, pero lo que se hace es un tren monoproducto y monocliente. Quizás hacia lo que debería de tenderse es a lo que apuntaba muy bien Iván Ojeda, de decir, oye, mira, lo que vamos es a poner un tren en funcionamiento hacia Madrid, y ese tren puede llevar contenedores de una naviera, de otra, incluso además de contenedores, que pueda llevar algo de carga convencional en plataforma o camiones, ¿vale? Pero claro, ahí hay un riesgo empresarial que todavía no hemos encontrado a nadie que haga un estudio tan sesudo, pero bueno, la infraestructura ferroviaria está ahí. Nuestro empeño en que el tema salga adelante también. El puerto de Gijón, cuando movíamos graneles, cuando movíamos carbón, funcionaban, y tú lo sabes bien porque de aquella estabas dedicado a ello, todos los operadores ferroviarios privados que hubo en España, quien más, quien menos, estuvo trabajando en el puerto de Gijón. El puerto de Gijón es un nodo logístico también para el ferrocarril, no solamente en la parte marítima. Y bueno, yo creo que con la apertura de la variante no es que sea, digamos, el maná, pero se abren unas nuevas oportunidades, y hombre, yo espero que con la optimización de recursos que todos los expertos dicen que se puede hacer, que algo de ahí podamos sacar, ¿no? Pero... ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, voy a terminar yo esta sesión por resumirla. En su día, cuando se puso las 3 sesiones, el motivo de esta era decir, bueno, lo que tenemos, que aquí hay una cierta confusión, es una gran obra de nivel mundial que son los túneles de Pajares. Por cuyos túneles de Pajares pasa un tren que va a Madrid, que ahora van 3 horas y pico, que puede ir en menos cuando se acabe completamente, lo cual es importante entre los fondos europeos, pero que lo tendremos, y que es lo que nos harán los demás, pero que para mí no es lo más urgente, sino que ese tren que tenemos, que es una herramienta, la señora antes hablaba de los viajeros que van a Madrid,
pero las mercancías también valen porque también son para el ser humano, que vive de eso. Entonces, a ese tren hay que sacarle partido también con las mercancías. Tiene dos facetas. Una a corto plazo, que es de lo que se habla mucho estos días, que se dice, es la variante de Pajares, va a producir un aumento de mercancías porque va a salir más barato transportar, es cierto. Pero eso no va a ser muy grande por una serie de razones. Las mercancías que se transportan son las que producimos en nuestras fábricas, las que producimos que vengan por mar y las que consigamos producir para que salgan por mar. Y esas hay que generarlas, no existen en este momento. Porque las que había, todos sabemos que hace unos años había un tráfico de mercancías brutal porque iba mucho carbón para la meseta y ahora no va carbón para la meseta. Entonces, ahora tenemos que sacarle partido al tren. Para sacarle partido al tren, ¿qué tenemos que ver? ¿Dónde estamos? Estamos en el mar Cantábrico, en la costa, y que si supusiésemos y simplificásemos al mundo en dos conos, es decir, un diálogo de aquellos que jugábamos de pequeños, tenemos el cono de la tierra, el cono del mar y el eje del diablo, que es lo que lo hace dar vueltas, que es el que tenemos nosotros en el museo. En el museo me refiero a Asturias, porque también, pues bueno, de los 11 puertos que hay en el Cantábrico que deben de ir unidos, pues hay otro superpuerto que es Bilbao, y después hay alguno más, puede ser Coruña, que está un poco más lejos. Entonces, tenemos que buscar esas mercancías. Como bien decía antes Alejandro, pues hay cosas variopintas, desde conseguir que vuelvan a entrar contenedores. Bueno, para eso, ¿qué tenemos? Que tener una red de mercancías en España buena. Una red que conecte toda España con un espíritu global de mercancías que se tenía que haber hecho en los años 90 y que no se hizo porque alguien, a mi juicio erróneamente, apostó por el AVE de viajeros, como decía esta señora, en vez de por una red nacional de ferrocarriles potente de 170, 180 kilómetros por hora que valiese para todo. Pero como estamos ahí, hay que aprovecharlo. ¿Dónde estamos? En una península ibérica que una de las mayores fronteras del mundo es África, que la tenemos muy cerca y que tendríamos que intentar que parte de lo que entra desde África, que acabará entrando mucho en tren, porque acabará yendo un túnel en Gibraltar, llegue hasta Asturias. Entonces, esa red implica, no voy a detallar porque no me voy a enrollar yo, pues las salidas de turno, las sales, los nodos logísticos como el de León, el de Orense, etcétera, etcétera, deben de estar conectados y deben de hacer cada uno su papel. Pero el otro papel son los puertos. Los puertos modernos, pues no son el puerto, por ejemplo, de la época de Jovellanos, al cual recuerdo porque hoy murió hace 212 años, y ahora los puertos son otra cosa, son, por un lado, grandes zonas industriales, es decir, las cosas que se van a montar, por ejemplo, en Gijón y en Avilés, como Windar y tal, pues en los puertos, aunque a mucha gente le parezca extraño, no es raro que en un suelo de un puerto pueda haber industrias porque van directamente a salir del puerto. Los puertos, por otro lado, son intercambiadores de mercancías clásicos que tienen al lado, y por eso es la importancia de la azalía que mencionó antes Alejandro, porque es donde hay que intercambiar mercancías con el tren, donde puede haber industrias que mejoren las mercancías, etcétera, etcétera, que hacen dos papeles complementarios, pero distintos. Por otro lado, un puerto tiene delante un mar. El mar que tenemos nosotros es el mar Cantábrico. Entonces, de un puerto pueden ir mercancías a otros puertos. Y eso da un significado, una cosa que a mucha gente de Gijón le extraña, que es que dicen, ¿y por qué en el puerto del Musel se descargan mercancías, carbón o petróleo, lo que sea, o gas licuado, y que después largan para otro puerto? Pues es normal, igual que en el puerto de Valencia entran barcos de contenedores gigantescos y que después salen, voy a decir, 16.000 barcos más pequeños a otros lados. Entonces, ¿qué tenemos? Un Cantábrico, que es la segunda parte, que es nuestro reto, que tenemos que convertir en, yo lo digo en broma, el lago celta, porque los primeros que fueron a Irlanda eran los celtas. Entonces, eso implica que también se habla de las autopistas del mar, que el problema no es tener una autopista del mar a San Hacer, es conseguir que el Cantábrico, y eso está muy estudiado a nivel de ordenador, yo creo que los de la Escuela de Santander de Caminos lo tienen muy bien, que dicen qué relaciones puede haber entre puertos, y que todo esto, desde los nuestros que es desde Vigo hasta los del, digamos, los puertos de Alemania, que son los de Rotterdam y tal, funcionen todos en red. Eso se puede conseguir. Y para conseguir eso, primero hay que tener el espíritu y segundo, hay que ser muy potentes en Europa porque Europa se habla, yo antes me estaba acordando Vicente, Europa es alguna especie de Mr. Mars, tal como lo vemos ahora, que evidentemente Mr. Mars haga la pasta, que es Alemania. Estoy simplificando mucho. Entonces,
no es lo más importante, aunque es importantísimo sacar fondos europeos para que nos hagan cosas, es ver qué demonios hacemos nosotros para aprovechar los fondos europeos y aunque nos lleguen menos, decir, bueno, como ya tenemos una vajilla de 5 platos, vamos a comer con los 5 platos, pues si ya somos más ricos y podemos invitar a 14, ya tenemos la vajilla de 12 platos. Entonces, para montar esa red hay que pensar, unirse y decir, ¿por qué Europa en el fondo, y simplificando mucho, y voy a decir una barbaridad gordísima, es una cosa muy estrechina que va desde los puertos que van a Alemania, es decir, el mar, digamos, del norte, el estrecho de la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Van a Alemania e Italia y todo lo demás son expansiones. ¿Por qué el oeste de Europa no está integrado en Europa? Pues quizá porque el mar Cantábrico no es el mar Mediterráneo de los romanos y no hay esas redes. Entonces nuestro esfuerzo debe ser intentar conectar todo este Europa, ahí entró el arco atlántico, y hacerlo de tal manera que el oeste de Francia esté cualquista, poco conectado también con ferrocarril, esté todo formando una red. Y aunque parezca mentira que también esté Inglaterra, porque los ingleses se salieron, pero bueno, están ahí, son Europa. Y entonces, bueno, pues el Mare Nostrum llega hasta Irlanda por Inglaterra. Y parece hacer esa red, tenemos que apostar todos. Y esa red tenemos que construirla nosotros, porque antes hablabas tú muy bien de que decías, es que para las autopistas ferroviarias necesitan operadores. Es cierto, las autopistas ferroviarias, se habla mucho de ellas, perdona, se habla de los fondos europeos para que nos ayuden a crear los andenes de 700 o 800 metros, o los gáligos, pero eso es lo de menos. Lo principal de las autopistas ferroviarias es que haya gente que ponga trenes para que de momento vayan las conexiones con Europa, todos sabemos que son Vitoria y Barcelona, y vayan allí. Y las autopistas del mar es lo mismo, o sea, una autopista del mar que la hagamos a base de que nos den fondos europeos, para pulirnos mientras llega un señor y mientras se los pule, la tiene, y si no la cierra no vale para nada. Lo que tenemos es que generar esas redes. Esas redes se generan, y no nos engañemos, trabajando nosotros. O sea, que voy a acabar con la parte de trenes diciendo, y con otra cosa más, que lo que tenemos que hacer es ver cómo promocionamos eso, cómo conseguimos crear más mercancía, tanto de industria aquí, como que entre más aquí, como que entren contenedores, que puedan ir contenedores a otros puertos. Y por otro lado, y voy a tocar un tema que toca Belino, los anchos de día. España, como bien dijiste tú antes, tiene ancho español. España necesita tener el ancho estándar ya, lo tenía que haber tenido en el 90 y pico, no se hizo por lo que no se hizo. Pero hay que hacerlo ya, y yo creo que ahora ya están medio convencidos hasta en el misterio del misma. Y hay que hacerlo por dos razones. Una, por la conectividad con Europa, y otra, por la competitividad. Es decir, en España, al ser un coto cerrado que lleva N años de Renfe, hay una serie de intereses creados. Con lo cual, interesa muchísimo que haya ancho español, porque así no compite nadie. Porque si hubiese ancho europeo, automáticamente habría competencia y las mercancías saldrían más baratas, el transportarlas, y los viajeros, obviamente. Y la esperanza del ancho estándar, que en esa guerra Belino está ahí, participamos a medias yo, desde que, reivindicando una vía estándar desde 2016, no éramos tan tontos como para no saber que actualmente en España casi todo circula por ancho ibérico, sobre todo las mercancías, sino porque decíamos, como necesariamente tiene que venir el ancho europeo, si nosotros no nos ponen ancho europeo en esquí cachín, cuando pongan ancho europeo en todos los cachinos, seremos los últimos. Si por lo menos ya tenemos ancho europeo desde Campomanes hasta León, lo hay de Valladolid a Venta de Baños, si conseguimos alargarlo hasta Venta de Baños y hasta Gijón, por decir un puerto, no quedaremos a la cola los últimos, porque yo estoy convencido que vendrá el ancho europeo y cuando venga se abaratará todo, porque las máquinas, los vagones, etcétera, etcétera, vendrían unos señores que traerían vagones otro a competir y serían más baratos. Y por otro lado, en cuanto a los puertos, no debemos olvidar otra cosa, y es una apuesta por porvenir, que es que el Cantábrico es el sitio por donde se estrellan los prestigios de turno. Es decir, todos los barcos que van a lo que yo dije medio en broma, a los ríos de Alemania, pasan por aquí, que se estrellan aquí al lado. Y eso es el tráfico que viene de todo el Pacífico y el Atlántico, que
Canal de Panamá es muy importante. Y por otro lado, no olvidemos que no más dentro de 5 o 6 años va a haber el Ártico. Y entonces, cuando haya el Ártico, la línea que va por Canal de Suez, y que por eso Valencia y Algeciras son tan importantes, se va al tacho, porque automáticamente se tarda mucho menos por el Ártico. Y el Ártico no va a durar más de 10 años. Entonces estamos en un sitio privilegiado. Entonces pongámonos, en vez de mirar al día siguiente, con un poco de ánimo para hacerlo para el futuro. Y entonces por eso quería sintetizar un poco los temas más vidriosos, sobre todo de por qué el ancho estándar, algunos peleamos tantos por él, que era para que no nos dejasen a la cola después. Bueno, y dicho esto, voy a resumir en un segundo, porque ya no quiero daros más el coñazo, las jornadas. Hubo 3 jornadas. Las 3 jornadas están pensadas con el ánimo de tocar todos los temas. En la primera, pues hablaron Carlos Paniceres por la Cámara de Comercio, María Carbo y Ramiro Lomba, que hizo de moderador y de sintetizador, y hablaron en términos generales sobre el impacto económico y los pros y los contras que había, diciendo que el tren va a ser muy importante, sobre todo me estoy refiriendo a Ramiro, pero que hay que sacarle partido, porque sin hacer nada no vale para nada. Después hubo una jornada que fue más de tipo social, que participó Pedro por la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, participó Almudena Cueto para dar la visión social del tren, y participó Manuel Hernández, que dio una visión más científica sobre la incidencia del tren sobre la economía asturiana, y que podía ser positiva, negativa, que depende también de lo que se saque. Y después hubo esta jornada, que bueno, es la que está aquí, que actuaron Ainhoa, Alejandro y Iván, en que se habló de las mercancías. Y las conclusiones generales voy a decirles en 2 palabras cuáles fueron. Es decir, primero, hemos hecho una cosa que es importantísima, que es Pajares, que es un mega proyecto. Y todos los países que hacen megaproyectos generan ilusión, como en la Edad Media las generaban las catedrales, porque esto es una supercatedral mundial. Entonces aprovechemos ese optimismo para decir, oye, vamos a abordar otras áreas con el mismo optimismo. Pero segundo, ese ferrocarril lo pagaron entre todos los españoles, no lo pagamos los asturianos. Los asturianos lo único que hicimos fue pedir, exigir y tal. Ahora tenemos que ponernos a sacarle partido al tren, porque si el tren no le sacamos partido, cerrará como cerró antiguamente el Astorga, por poner un ejemplo, la Ruta de la Plata. El tren va a traer viajeros, turistas, pero vendrán turistas, vendrán muchos, si los precios son muy baratos o con las ofertas de ahora, pero a medio plazo ese turismo hay que sostenerlo, pues siendo competitivos, atendiendo bien en los chigres, siendo imaginativos para dar, y no cuando un paisano vas a pedir una botella de sidras que se ponga antipático. O sea que tenemos que luchar por el turismo. Y el turismo, si luchamos por él, puede ser un gran futuro para Asturias. Pero si creemos que por el hecho de tener un tren va a llegar turismo sin que nadie haga nada, vamos de cara ni marcha atrás. Y como ya hablé muchísimo de mercancías, hablo de lo mismo de las mercancías. Es decir, las mercancías aparecerán si las generamos. Y para generarlas tenemos que currar, conseguir empresas que hagan, voy a repetirme, autopistas ferroviarias, conseguir que haya operadores marítimos que digan, oye, pues Gijón es un puerto muy importante, porque evidentemente tiene unas desventajas, está en el centro de los lados de esa especie de polígono abierto que es el Cantábrico, porque estamos enfrente de Inglaterra, y bueno, estamos bastante centrados, tiene muy buenos calados, pero tenemos que lucharlo. Y entonces yo lo que quiero decir, que hablamos de esto, hablamos del hidrógeno, siempre hablamos, va a venir esto, va a venir el hidrógeno, va a venir no sé qué, nos van a llegar unos fondos europeos y nos van a fabricar todas las plantas. Bueno, ¿y qué? Cuando acabemos de hacer los fondos europeos, es como cuando yo trabajaba en carreteras, hacíamos una carretera y generábamos un valor añadido, cuando se hacía la obra, claro, con dinero que nos venía de fuera. Pero cuando acababa la obra, como no la usases para nada, no había valor añadido. Entonces, yo lo que quería sacar de esas jornadas, yo creo que fue el motivo principal. Yo no soy del RIDEA y me estoy invitado, eso lo sabe mejor Roberto Aquillo, que es del RIDEA, pero el tema fundamental de la idea de esto es decir, oye, viene un AVE, es una gran realización, va a darnos unos beneficios que se van a ver y va a aumentar todo mucho a corto plazo, pero no nos quedemos en eso. Tenemos que trabajar para sacar más beneficios de la AVE, porque si no sacamos más beneficios, pues no solamente seguiremos igual, sino que igual muere hasta el AVE, si no hay viajeros.
Y viajeros tiene que haber muchos, porque no olvidéis que los números fríos dicen que una ave, para ser rentable, necesita 8 millones de viajeros en 400 kilómetros. Lo cual quiere decir que el AVE nos lo han regalado y lo que tenemos simplemente que explotarlo. Pero explotarlo, ayer decía no sé quién que la presidenta de Adif lo dijo en unas declaraciones. El coste de mantenimiento de una AVE eran 100.000 euros kilómetros si no había túnel y 200.000 si había túnel. Luego, como de Oviedo a León hay aproximadamente 100 kilómetros y 50 son de cada, quiere decir que el mantenimiento cuesta del orden de 15 millones al año, más la explotación, el conductor, los señores que llevan el bar, etcétera, etcétera. Si como un billete de AVE normal, y ahí vuelvo a que aquí son más caros que los del Mediterráneo porque aquí no hay competencia, y Renfe se aprovecha de que aquí no hay competencia para cobrarnos más caro, dado que tiene que competir en las otras líneas que tienen que ir más barato, puede venderse a 70 euros. Quiere decir que son a 17,50 para la cuarta parte, que son 100 kilómetros. Que quiere decir que si llegas a ver 1 millón de viajeros, que era el óptimo, que ayer, hoy decía Vicente en unas declaraciones que había de conseguir, porque aquí se dice que van a conseguir 600, pero con el 1 millón de viajeros te pondrías en 1 millón de viajeros a 17,50 son 17 millones y medio. Si haces la cuenta, sale con 1 millón de viajeros, cubrías los gastos de mantenimiento y quizá los de explotación. Sumando, no estoy seguro, pero si no menos. Luego quiere decir que si no generamos, cerrará. Luego, en consecuencia, el AVE es maravilloso. Es una gran ventaja para Asturias. Nos debe dar ilusión. Esa ilusión nos debe valer para hacer cosas, porque si no hacemos cosas, el AVE no vale para nada. Bueno, y con eso, yo, aparte de estar aquí de invitado, en el Foro Jovellanos, que es, Abelino y yo escribimos mucho, llevamos con el mismo mantra desde hace 7 años. En vez de, como decía un profesor de la escuela, que te suspendía siempre, era uno de centrales térmicas. Te ponía un examen y a veces le explicabas cómo se hacía el problema y te pencaba. Y él te decía, y era un inglés macarrónico, decía, no, es que yo lo que quiero es el know-how, y el know-how no es decir cómo se hace, sino hacerlo, está usted suspendido. Luego, para no suspender, hagamos. Bueno, y con eso, perdonadme este rollo macabeo y gracias.